hablaremos sobre antebrazo y equemas. La docente a cargo, la doctora Luz María Moyano Vidal, y el ponente de este tema es mi persona y me llamo Isabel Surianto. Bueno, primero vamos a hablar de una pequeña introducción. Acá vemos una vista anterior, lateral derecho, ¿ya? Y acá vemos una vista posterior del lado derecho. Esta es una imagen sacada del Atlas de Anatomía de Gram, ¿ya? Entonces acá vemos la clavícula, al omóplato, escápula, tenemos el húmero, aquí tenemos la articulación del hombro. Esta articulación, las estructuras ya mencionadas forman la región del hombro, que serían la escápula y el húmero proximal. El hueso propiamente dicho, el húmero, conforman el famoso brazo, y aquí se encuentra ya la articulación del hombro. Luego el cúbito y el radio van a conformar el antebrazo, y luego sigue la articulación de la muñeca. Y por último, parte ya más distal, está la muñeca. Ahora, estos puntos verdes son las que se pueden palpar, ¿ya? Estos puntos verdes, como pueden ver, tanto en la vista anterior como en la vista posterior. Bueno, vamos al antebrazo. Vamos a hablar. Esta parte yo le divido desde una parte superficial a una parte profunda. ¿Ya? Piel, tejido celular subcutáneo, fase, músculos, arterias, vasos, nervios. Entonces vamos a hablar de la anatomía de la superficie. El antebrazo tiene la forma de un cono aplastado. En la parte superior, este aplastamiento es tanto marcado cuanto más musculoso es el sujeto. ¿Ya? Así nada más se puede notar. Ahora acá tenemos una imagen sacada de la talla Ruiz. ¿Ya? Como vemos, está en proceso de supinación, semipronación. Mientras no marcados vamos a poder verlo de forma más plana. ¿En dónde? En la parte posterior. Ahora esta se encuentra situada entre el codo y la muñeca, pero hay que saber en dónde. Pues, ¿ya? Sabemos que en la muñeca sería a nivel de los carpos, pero a nivel del codo, ¿a nivel de dónde? Entonces acá dice arriba, dice que hay que partir desde un plano horizontal que pasa a 1 pulgada o 2 o 3 veces del dedo por debajo de la epitróclea. Entonces primero localizamos la epitróclea y luego colocamos 1 pulgada y ahí recién vamos a trazar nuestra línea imaginaria. Y a partir de ahí hasta la línea imaginaria a nivel de los carpos, esa sería la región de los carpos. Igual hay un plano horizontal que pasa por encima de la cabeza del ¿ya? Aquí arriba y abajo, ¿ya? Aquí arriba y acá atrás sería abajo, ¿ya? Ahora la capa de la piel tenemos la región interior caracterizada por presentar los relieves epitrocleares y epicondilios. Epitroclear y epicondilio. Epicondilio medial y epicondilio lateral. El epicondilio medial es el epitroclear, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ya, es fina, hipercrómica, se desliza por planos adyacentes a través de las cuales se observan venas superficiales. Como pueden ver acá, las venas se notan a simple vista en la región anterior, ¿ya? Incluso hay más imágenes donde se puede notar mucho más en la región anterior que en la región posterior. Estamos hablando del antebrazo, ¿ya? La región lateral también tiene características similares que la región anterior, y en la región posterior es mucho más gruesa que la región anterior, cubierta de vellos. Y ustedes pueden ver acá en esta imagen. Bueno, esta imagen saca del humor. Si pueden chequear acá los vellos, que hay vellos, ¿no? Ya. Entonces, vamos. Acá vemos otra imagen. Recordar que la parte posterior es plana, en la más gruesa contiene hartos vellos. En la región anterior es la que se puede ver venas superficiales, como pueden ver en esta imagen. ¿Ya? Acá podemos ver otra imagen. ¿Ya? Este es sacada del Yokochi. Como pueden ver, miren, la región anterior, como se pueden ver los relieves de las venas. En cambio, la posterior, y la posterior es más plana. Bueno, la capa de tejido celular subcutáneo, tenemos la región anterior. Como les dije, vamos a ver desde por plano, ya por capas. Esta fue la piel, como esta es la primera porción proximal del antebrazo, y aquí está el codo. Y ven acá que hay venas, pues, que se pueden ver como la vena mediana del antebrazo. Ahora, si nosotros sacamos la piel, vamos a recién ver el tejido celular subcutáneo. Entonces miren acá en la parte de la derecha, ya podemos ver el tejido celular subcutáneo proximal del antebrazo, o sea, fascia del antebrazo, como pueden leer acá, fascia del antebrazo. Entonces en la región anterior
hay una capa areolar y laminar en la que se encuentran vasos superficiales, como ya mostré, la región anterior, nervios sensitivos dependientes del radial. En la región posterior, venas plexiformes dependientes del nervio radial. De la región anterior, la lateral y la posterior. Ahora, como se dan cuenta, la región anterior es la que tiene más cositas. Entonces vamos a buscar este punto, la región anterior. ¿Qué vemos acá? La vena radial superficial. Entonces, localicemos la vena radial superficial. Acá, vena mediana en el antebrazo. Este es un poco más profundo, pero la vena radial superficial está encima. Más adelante le voy a mostrar una imagen donde se encuentra la vena radial superficial. También está la vena cubital superficial, la vena mediana, la que está aquí, ¿ya? El nervio antebraquial cutáneo lateral, como ven acá, nervio cutáneo antebraquial lateral, aquí está, y el medial que está aquí, ¿ya? Y bueno, la región lateral, los nervios sensitivos dependientes del radio. Entonces vamos a empezar primero con la vena radial superficial. Aquí pueden ver la imagen, la vena radial superficial o mediana. Aquí está, la vena radial superficial. Pero acá dice O mediana, ¿ya? O mediana. Entonces dice, está por delante y por fuera del antebrazo. Delante y por fuera, o sea, es lateral. Miren, se guarda el pulgar. El pulgar es lateral, ¿ya? El pulgar es lateral. ¿Ya? Se origina el arco venoso dorsal de la vena dorsal o cefálica del pulgar, por aquí. Y en el codo segundo la vena lateral mediana formando la cefálica. Entonces, aquí un poco más profundo vamos a ver ya localizada la vena mediana del antebrazo y vemos acá la vena cefálica. ¿Ya? Y esta se va a unir, esta vena mediana va a subir y esta se va a llamar vena mediana cefálica. Y esta vena mediana cefálica con la vena cefálica propiamente dicho, solo del antebrazo, ¿ya? Se van a unir y van a formar otra vez la vena cefálica, pero este ya va a ser del brazo. Vena cubital superficial. Entonces acá localicemos la vena cubital superficial. Está. ¿Qué nos dice? Delante y por adentro del antebrazo. O sea, por dentro quiere decir que es medial. ¿Ya? Aquí está el pulgar que es lateral y el meñique que es medial. Se originan en el arco venoso dorsal de la mano, de la vena dorsal del quinto dedo. Entonces, nosotros si contamos los dedos, el pulgar es el primer dedo. Y así, el índice, el medio, el anular, perdón, y el meñique, que es el quinto dedo. Entonces es el medial, ¿ya? Y en el codo se une la vena medial mediana formando la base. Entonces, vamos a ver. Esta va a ascender y de la vena mediana, la superficial de esta, miren, va a partir la vena mediana basílica del antebrazo. Esta se va a unir con la vena cubital superficial y va a originar la vena basílica. Pero esa ya vena basílica es a nivel del brazo. Ahora tenemos a la vena mediana. Recuerden que esta es la vena más profunda ya. Estamos por cabros. Esta ya es un poquito más profunda. Entre ambas venas anteriores, ya, o sea, la cubital y la radial, ascienden por parte central y ventral del antebrazo. Ya. En el codo se divide en rama lateral y medial que se unen a la radial y la cubital para formar la vena cefálica y la vena basílica. Entonces tenemos acá la vena del antebrazo, la mediana, y vemos aquí que cuando asciende, aquí se está dividiendo la vena mediana cefálica, ya, y la otra que es la vena mediana basílica. Ahora, esta mediana cefálica se va a unir con ¿quién? Con la cefálica del antebrazo. Vena cefálica y la vena mediana cefálica estas en el antebrazo y se va a unir para formar la cefálica del brazo. Y aquí en el lado medial vamos a la vena mediana basílica con la vena basílica, ambas son del antebrazo, para formar aquí a la vena basílica del brazo. Entonces vamos a hablar del nervio antebraquial cutáneo lateral o cutáneo ventrolateral del antebrazo. Entonces localicémoslos, aquí está. El nervio es un nervio, dense cuenta que es un nervio. Aquí lo podemos ver en esta imagen anterior. Y acá también podemos ver en la imagen posterior. Esta es la lateral, ¿ya? ¿Para qué? Para la piel ventrolateral y lateral del brazo. Y aquí es donde está el mismo músculo cutáneo. Ahora es el medial, el nervio antebraquial cutáneo medial o cutáneo ventromedial del brazo. Entonces aquí está localizado. Vemos aquí el medial. Y en la imagen posterior, como lo vemos por acá. Igualito para la piel medial y ventromedial del antebrazo. Y dice que es el mismo braquial cutáneo. Ya. Las fascias.
Ahora, ¿por qué he hecho esta división de región anterior, lateral? Bueno, esto depende de la literatura ya. Recuerda la fuente. Por ejemplo, en la Tardier o Sobota, pueden dividir de una forma, o incluso el Grey Anatomy también lo pueden dividir de otra forma. Ya, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, sigamos. Continuación del codo y continuar con la muñeca. Entonces acá tenemos una imagen del néter muy completa. Entonces vamos a ver acá cúbito y la fascia antebraquial. Entonces aquí tenemos la fascia antebraquial, que es la parte plana. Este es a nivel del antebrazo. Acá también proximal, distal, y aquí ya cerca de la muñeca. Cerca de la muñeca, pero no es la muñeca. Prácticamente es un corte del tercio proximal, tercio medio y tercio distal del antebrazo. Va a continuar la fascia ya en la región anterior. Esta va a formar un manguito fascia todo el antebrazo, de donde salen tabiques mediales y laterales que se insertan en el cúbito y el radio, conformando celdas anterior, lateral y posterior. Entonces, en la región lateral, la fascia antebraquial, o sea, la región anterior del brazo, corresponden a la parte posterior lateral del manguito facial antebraquial, mientras que la región posterior forma parte del manguito facial del antebrazo. Nada más. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una imagen muy bonita sacada del atlas de anatomía de Graham. ¿Ya? Entonces acá vemos la fascia del braquial. ¿Ya? Aquí tenemos fascia pectoral. Acá hay que hacer una corrección. Acá debe ser fascia del deltoides. ¿Ya? Y recordar, estamos en nivel del músculo deltoides. Fascia del deltoides, fascia del pectoral por el músculo pectoral, fascia braquial por el brazo. Y aquí fascia de ¿qué? ¿Cómo se va a llamar? El antebrazo. O antebraquial. Bueno, este es un libro que estaba sacado en inglés y bueno, no puede traducirlo. Acá me equivoqué. Hay que hacer una pequeña corrección. Ya, fascia antebraquial. Entonces acá tenemos el ligamento palmar del carpo y acá tenemos la poneurosis palmar. Entonces vamos a primero enfocarnos en la fascia del brazo, ¿ya? Porque esta fascia va a recorrer desde el deltoides, pectoral, braquial, antebraquial, hasta prácticamente la mano, la región de la mano. Entonces miren, acá le han hecho un corte, aquí esto es anterior, es posterior, medial y esto lateral, ¿ya? Ahora, como ya les habíamos hablado, primero hay piel, luego el tejido celular subcutáneo, el amarillo, y la fascia, lo que ahorita vamos a hacer. Entonces esta es la fascia braquial. Acá vemos el eje del húmero, porque solo es un hueso en el brazo, el húmero. Aquí tenemos el septo intermuscular medial y acá tenemos el septo intermuscular lateral, porque aquí está por parte lateral. Ahora, si le hacemos un corte a nivel del antebrazo, y aquí serían dos huesos, pues igual siguen siendo dos regiones, la medial, lateral, anterior, posterior. Entonces vamos a ver la piel, la fascia antebraquial, bueno, el tejido celular subcutáneo, que es este amarillo también, y aquí está la fascia antebraquial. Acá tenemos el eje del radio, acá el eje cúbito de la ulna, y de aquí tenemos la membrana interósea. Entonces, si se dan cuenta, lo que lo divide tanto en anterior y posterior general, se podría decir que es muy importante la membrana interósea, que puede dividirlo tanto en compartimento anterior como posterior. ¿Ya? Y bueno, la última parte, que de acá más adelante se lo voy a explicar ya a nivel de la muñeca, pero aquí lo menciono. ¿Ya? Generalidad, el antebrazo es la parte del miembro superior que se extiende en la articulación del codo y la articulación de la muñeca, como le dije, 1 pulgada a nivel de la epitropia inferior, ¿ya? Articulación del codo, a nivel, aquí está la epitropia. Recordad que esta es troclea, este es epitropia, o epicóndilo medial, ¿ya? Y este es el epicóndilo lateral. Y aquí está el cóndilo, o capítulo, ¿ya? Y entonces aquí tenemos el brazo, el rollo, el cúbito o ulna que forman el antebrazo y la mano, ¿ya? Entonces, en la proximidad, la mayoría de las estructuras principales pasan entre el brazo y el antebrazo a través de la fosa cubital o en relación con ella, que está anterior a la articulación del codo, la extensión del nervio cubital, que pasa por detrás del epicóndilo medial de aquí. Entonces, aquí vamos a tener la fosa cubital. ¿Quiénes van a pasar aquí? Tenemos al tendón del bíceps braquial, que es del brazo, la arteria braquial y el nervio veno. Pero no va a pasar el nervio cubital, porque eso va a pasar por atrás. Ahora, distalmente, este es proximal del antebrazo. Ahora, distalmente, a nivel de la muñeca se encuentra el túnel carpiano, que es anterior al mismo.
La principal infección aquí es la arteria radial, que pasa también, mira, dorsalmente alrededor del muñeca, también es posterior, para entrar a la mano posteriormente. Entonces acá vamos ubicando el túnel carpiano. ¿Y quiénes van a pasar por aquí? El nervio mediano y tendones de los flexores largos del dedo. Acá son 9 tendones. Ya. Son 9 tendones y el nervio mediano. ¿Y quién no va a pasar aquí? La arteria radial. ¿Por dónde va a pasar? Por atrás. Generalidades. Bueno, seguimos. El radio es lateral en posición. Como le dije, aquí está el pulgar. Si este es el pulgar, este es el radio. Ahora dice, es pequeño proximalmente. Mira, si se dan cuenta aquí es pequeño y distalmente es mucho más ancho. ¿Ya? Entonces es pequeño proximalmente donde se articula con hueso húmero y grande distalmente donde se forma la articulación de la muñeca con los huesos del carpo. Aquí está el carpo. El cúbito es medial, como pueden ver, aquí está el cúbito. Es el cúbito y es al revés, mira, si se dan cuenta. Ya. Mientras que el radio aquí proximalmente es pequeño y distalmente es ancho, el cúbito o la ulna proximalmente es ancho y distalmente es pequeño. Esa es la inversa. Y esto tiene una importancia. ¿Ya? Está el húmero, el cordón oblicuo, tenemos la apertura para la arteria interósea, la articulación de la muñeca, el disco articular, la articulación radio-distal. Y esta es la articulación radio-distal proximal, que más adelante voy a explicar. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estos de acá, el radio proximal, sea pequeño y la distal ancho y en el húmero al revés? Es que esta forma va a ayudar al proceso de pronación y supinación de la mano. Esa es la importancia. ¿Ya? Y más adelante lo voy a explicar. ¿Ya? Aquí está señalado, pues, como pueden ver. Compartimientos. Tenemos el tabique intermuscular lateral que pasa desde el borde anterior del radio hasta la fase profunda que rodea la extremidad. La membrana interósea que une los bordes adyacentes del radio y el cúbito a lo largo de la mayor parte de su longitud y la unión de la fase profunda a lo largo del borde posterior del cúbito. Entonces vamos a analizar estas diferencias. Vamos a hacerle un corte a nivel del antebrazo, como pueden ver acá. Entonces vamos a localizar la fase del tabique intermuscular lateral a nivel de aquí y la fase profunda, como pueden localizar acá. Ya les había hablado. El radio es lateral, ¿ya? Y el cúbito es medial. Y acá tenemos la membrana interósea, la que la divide tanto en compartimiento anterior y posterior. Entonces aquí vemos el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Exacto. Ahora, aquí un dato importante. Compartimiento anterior, la importancia es que flexiona la muñeca y los dedos y prona la mano. Los músculos que se localizan a nivel del compartimiento anterior y en el compartimiento posterior son los que extienden la muñeca y los dedos y que realizan supina en la mano. Ya, los músculos que se encuentran a nivel de este compartimento. Ambos compartimientos pasan nervios y vasos, que más adelante lo voy a explicar. El radio. En la mayor parte de su longitud, el eje del radio es triangular en su sección transversal, con 3 bordes y 3 superficies que quiero explicar en el mapa. El tercio superior del hueso cruza la diáfisis en diagonal de medial al lateral, mira, aquí está medial al lateral, como una línea oblicua, aquí está la línea oblicua, está de medial al lateral la línea oblicua. El radio tiene superficies anteriores y posteriores expansivas y superficies mediales y laterales estrechas. Entonces acá vamos a ver los componentes del radio, la cabeza, el cuello, la tuberosidad del radio y la línea oblicua, como ven acá, que es de medial a lateral. Robusticidad para apuntar el pronador redondo, acá tiene una implicancia para la línea oblicua. Rugosidad para apuntar el pronador redondo. Tenemos el borde anterior, este es el estilo del radio. Acá vemos una fosa para la articulación del hueso escafoides y acá otra fosa para la articulación del hueso sinovial, el famoso S. Escafoides y semilunar. Acá hay una vista distal ya posterior de la cara posterior, porque esta es la cara anterior. Vamos a ver una muesca, la muesca cubital. Acá hay varios componentes ya, así que concentrarse. Vamos acá a ver el surco para músculos extensores del dedo, de los dedos y del índice. Acá vamos a ver el surco para el músculo extensor largo del pulgar. Acá vamos a ver el tubérculo dorsal del isquio. Surco para los extensores radiales largos y cortos del carpo. Y área para los músculos extensores cortos del pulgar y abductor largo del pulgar. Y acá otra vez vemos el apófisis esteroides del radio. Ya, que es el mismo de acá, pues, como lo estamos viendo de la cara pues. Ahora aquí vamos a hacerle un corte al radio. Y lo vamos a hacer con una forma triangular, como se mencionó aquí en la parte izquierda. Entonces vamos a tener el borde anterior, que es liso,
la superficie interior, la frontera interósea, la superficie posterior, borde posterior, que también es liso, y una superficie lateral. Esta superficie lateral es rugosa. Como le dije, la línea oblicua, primero medial y luego lateral. Y aquí la línea oblicua vamos a encontrar, cuando ya es lateral vamos a ver que es rugoso. Entonces en la rugosidad para controlar por eso vemos que acá la superficie lateral es rugosa. El cúbito. El radio es medial en posición y es grande proximalmente, como ya le habría explicado al inicio, donde se articula con el húmero y es estrechamente distal, donde forma la articulación de la muñeca con la posibilidad. Ya, bueno, esto es una relación ya con el radio. Ahora, la diáfisis del cúbito es triangular en sección transversal y tiene bordes, que aquí les voy a explicar. Entonces vamos a ver los componentes. Aquí tenemos a la trópea, ya está la trópea, el oricranón, el proceso coronoides. Este proceso coronoide no es exclusivo de este hueso, sino que también hay otros huesos que también tienen proceso coronoide o apófisis coronoides. La muesca radial, la tuberosidad del cúbito, igual que el radio, también tiene su tuberosidad. Una superficie interior, una frontera interósea, un borde anterior. Rugosidad, miren, dense cuenta, rugosidad para contar al coronador cuadrado. Y ven acá que tiene dos puntitos. Bueno, acá vemos el proceso estiloide del radio. Y acá vemos una fosa para la articulación del hueso. Ya. Mientras que el radio va a ser para el famoso S, o sea, el escafoide semilunar. Este de acá va a ser para el hueso grande. Ahora le hacemos aquí un corte, ya, y vamos aquí a verlo otra vez de forma triangular. Y vamos a ver la superficie interior, el borde anterior o redondeado. Aquí vemos que es liso. Este borde anterior, que ven que aquí está señalado, o sea, a nivel de toda esta zona va a ser liso, pero hay una excepción, no siempre va a ser liso. Hay una excepción porque, o sea, en el tercio extremo inferior, ya vamos a ver que hay una rugosidad para quien para muscular cuadrada. Por eso ahí lo recalqué. Tenemos una superficie media, un borde posterior, es nítido y palpable en toda su longitud. El borde posterior, ya miren, es más puntiagudo que sea. Tiene una superficie posterior y la frontera interósea. La articulación radioulnar superior o trocoide. O sea, aquí vas a tener dos articulaciones, una proximal y una distal. O también lo podemos decir una articulación radioulnar superior o una articulación radioulnar inferior. Este tipo de articulación es trocoide, ¿ya? Que integra la articulación del codo. O sea, esta articulación es parte de otra articulación. ¿Cuál es la otra articulación? La articulación del codo, ¿ya? Con ella comparte la cápsula fibrosa y la sinovial. Ya, con la otra articulación es que comparten estos dos componentes. Aquí está la articulación radiocubital próxima. Y tenemos a la radioulnar inferior o la distal, ¿ya? Que también es trocoide. Las superficies articulares es la inversa. La superficie cóncava corresponde para el radio, o sea, la forma hueca, y la superficie convexa en la cabeza de la uña, como lo pueden ver acá. La articulación radiocubital distal o radioulnar. ¿No? Entonces vamos a ver con la primera, la superior o la próxima. Tenemos a las superficies articulares. La superficie radial, circunferencia articular con dirección vertical, la fosita articular forma cóncava y superior. Como ven acá, vamos a ver localizar la fosita articular a nivel del radio en esta imagen, la primera imagen de la izquierda. Y en la imagen inferior vemos aquí a la fosita articular. Esta sería la cabeza del radio. La superficie ulnar o cubital corresponde a la incisura radial de la una situada en la cara lateral del proceso o apófisis coronoides. Entonces localicemos a la incisura radial, como pueden ver aquí está. ¿Ya? Y el proceso coronoides. ¿De quién? Del cúbito. Como ya les había mencionado en una imagen anterior, del proceso coronoides que se encuentra a nivel del cúbito o ulna, pues como acá le señala. Y acá también podemos ver acá el proceso coronoides aquí en la parte inferior. Y vamos a ver también una línea articular difíciles de ver incluso en radiografías. No. Esto es a nivel proximal de la articulación proximal radioulnar. Para la media de unión, el ligamento anular del radio forma un anillo completo y contiene la cabeza radial. Entonces, aquí como vemos, el ligamento anular del radio está seccionado, está cortado, miren, si lo ven acá.
Y acá vemos también que es el mismo. Miren, acá en la imagen derecha lo vemos completo, pero en la izquierda ya lo hemos cortado o seccionado. Ya. Y abajo también lo podemos ver, aquí está. Ligamento anular de radio seccionado, tanto aquí, izquierda como derecha. Y acá vemos la inserción del ligamento anular a nivel de esta zona. El ligamento de cuadrado o de no sé, es delgada, refuerza la superficie inferior de la cápsula, se le atribuye una acción limitativa de los movimientos de cronosupinación. Aquí tenemos el ligamento cuadrado o del tenocen. Y aquí también podemos ver en la parte inferior. Y la sinovial tenemos el receso sinovial perirradial o saxiforme. Esto se encuentra a nivel, recuerden que va a estar rodeado de la cápsula articular. Y aquí tenemos el pliegue sinovial. Aquí está el pliegue sinovial. Y el receso saxiforme, parte oscurita. Ya bueno, tenemos acá otros componentes como el olecrano. Aquí en la imagen superior, izquierda a derecha, este es el olecrano. Y acá en la parte inferior vemos aquí el olecrano. Acá tenemos el orificio para el cuerpo adiposo y el surco transverso. Laditos nomás. Ahora la inferior, la superficie articular. Radial es excavada en la cara medial y casi plana y cóncava delante de las arterias. La superficie inarcubital, la cabeza de la luna prominente, presenta una superficie superolateral. Estas dos superficies separadas por una cresta roma están revestidas por un cartílago común. La interlínea articular es netamente visible en las radiografías, como lo podemos ver antero-posteriores de la región carpal, con el antebrazo, como lo podemos ver en supinación. A comparación de la proximal, la articulación radioulnar proximal, la superior, que no es visible en la radiografías, en cambio este sí. Que no es visible la interlínea articular en la superior, pero en la inferior sí. Entonces acá tenemos los ligamentos radioulnar anterior, radioulnar posterior, el disco articular o ligamento triangular. Este es un sinónimo. Y este es el más importante, ¿ya? En la inferior. Y lo medio en este caso de todos estos ligamentos es la cápsula articular. Entonces lo vamos a ver acá mismo. Tenemos aquí el disco articular. Si lo vemos aquí, vemos que es de forma triangular. En la otra también es muy notable. Por eso se le dice disco articular o ligamento. ¿Ya? Tenemos al sinovial, que es el receso saxiforme o fondo del saco superior. Aquí está el receso saxiforme o el fondo del saco superior. Y tenemos el radio y tenemos la articulación radiodistal. Esta es la articulación de la que estamos hablando. Tenemos el escapoides, la articulación radiocarpiana, que ya es parte del carpo, más adelante lo explicar, la semilunar, la radiocarpiana y el piramidal, los huesos piramidales. La porción media de la cavidad articular. La membrana interósea. Es una lámina fibrosa delgada que conecta el borde medial y lateral del radio, respectivamente. Las fibras que la constituyen son oblicuas de arriba hacia abajo y del lateral medial. En la parte superior se hace transversales abajo. Extendida de la base del proceso coronoides, recuerden que hay proceso coronoides en donde el cúbito, hasta la cara anterior del radio, por debajo de su tuberosidad, en donde en la cuerda oblicuo de Weybridge. Entonces vamos a ver los componentes. Tenemos la membrana interósea, de lo que estamos hablando, al cordón oblicuo, al ligamento articular, al radio. Acá podríamos colocar por decir la tuberosidad pues, o el proceso coronoide del cúbito y la tuberosidad también del cúbito. ¿Ya? Y acá también podemos colocar otro componente, la tuberosidad del radio. El cúbito, la articulación radiocubital distal, disco articular. Es un elemento topográfico, ya, la membrana interósea. Acá debe ser membrana ya. Membrana interósea, esencial en el antebrazo, que contribuye a dividirlo en dos regiones, anterior y posterior. Pues como ya le había explicado pues, en la parte de fascias, pues, que lo divide en región anterior, en compartimento en este caso, anterior y posterior. Miren, acá tenemos otra imagen también muy bonita de la tarjeta. Está la incisura troquear, el ligamento anular del radio, la circunferencia articular, la cuerda oblicua, línea oblicua, cordón oblicuo, tendón oblicuo. Aquí está la arteria interósea común, el radio, cúbito, la membrana interósea, las arterias perforantes. Pronación y supinación. Esto es muy bonito, creo que se concentran acá. La rotación del radio sobre la ulna del cúbito en la articulación del cuerpo. Entonces, ¿qué músculos realizan el proceso de supinación? Tenemos al supinador y al bíceps braquial. Entonces localicemos. Aquí está el bíceps braquial, que es del brazo, y el supinador, que es propiamente dicho del antebrazo. Músculos pronadores son pronador redondo y pronador cuadrado. Redondo y cuadrado, la forma que tiene. Entonces aquí vamos a trazar una línea
una línea o un eje. Recordar que este es el primer eh, primer dedo, ¿ya? El pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Entonces, si vemos a nivel del anular y al nivel del cúbito, es como se está trazando esta línea, ¿ya? Esta línea es como una línea eje. Para poder yo explicar el proceso de supinación, hay que considerarlo como una línea eje, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero al pronador redondo y al pronador cuadrado. Tenemos aquí el pronador cuadrado y el pronador redondo. Ambos músculos van a realizar un proceso de contracción. Entonces, esto de acá se va a contraer. Y al contraerse, ¿qué es lo que va a hacer? El radio lo va a dirigir de forma medial. Al dirigirlo de forma medial, vamos a ver que aquí tenemos al primer dedo, que es el pulgar, lo va a dirigir de forma que este lateral lo va a dirigir de forma medial. Entonces, al dirigirlo de forma medial, ¿qué vamos a ver este proceso? ¿Cómo se va a llamar? Miren, aquí ven la línea. Recuerden que la línea está a nivel del cúbito. Aquí, como lo ven señalado, el cúbito aquí está. Y aquí ven al dedo, al anular, si se dan cuenta. Entonces, de supinado, que este es el estado normal, el anatómico, lo vamos a ver pronado. ¿Quiénes realizan este proceso de pronación? No es exclusivo, pero sí son los que más predominan. Es el redondo y el cuadrado. Ya, por eso aquí hay una pregunta. Músculos que realizan el proceso de pronación. Pero no son exclusivos porque hay otros. Porque estos son los importantes. Tenemos al pronador redondo y el pronador cuadrado. Por eso el nombre. Y tenemos al supinador, a los supinadores. Estos van a hacer también contracción. Cuando ya está pronado, ellos van a hacer también su contracción. El bíceps braquial y el supinador. Ambos van a hacer contracción. ¿Y qué van a hacer? Van a realizar el proceso de supinación a lo inverso. Y vuelve al estado original. Pues. El eje, dense cuenta el eje del cúbito y del dedo. Entonces, sí. Ahora, coloquemos datos puntuales nada más. Ya. Un músculo bíceps braquial, el más grande de los 4 músculos que supinan y pronan. Supinador es un supinador poderoso, es más eficaz como supinador cuando el antebrazo está flexionado. Entonces, si ustedes flexionan ahorita su brazo, manténganlo flexionado. Intenten colocar su mano, su dedo sobre el hombro. Ahora, manténgalo ahí. Ahora, pronen y supinen. Pronen y supinen, pronen y supinen. Manténganlo así y pronen y supinen. ¿Quién realiza ese movimiento? El músculo bíceps braquial. ¿Ya? Músculo supinador. Esta se encuentra en el compartimento posterior. Tiene un origen amplio, desde la cresta supinadora del cúbito y el epicondilo lateral. Músculo pronador redondo. Se extiende desde el epicondilo medial, aquí está el epicondilo medial, hasta la superficie lateral del radio. Entonces, hueso radio, la superficie lateral. Músculo pronador cuadrado se extiende de las superficies anteriores de los extremos distales del radio y del cúbito. Desde el extremo distal, de proximal y distal. Ya. Ambos músculos se encuentran en el compartimento anterior del antebrazo. Existe un juego de pronar la mano sin pronarla. Este es un juego que se hizo viral bueno, ya un tiempo. Pero también es muy importante como para que se acuerden. Todo es un juego. Músculo anconio. Ahora, además de la flexión y extensión en forma de bisagra, esta articulación del codo también se produce cierta abducción del extremo distal del cúbito y mantiene la posición de la palma de la mano sobre un eje central durante la pronación. Entonces, esta es la línea media del cuerpo humano, de todo el cuerpo humano. Entonces, esto de acá tomamos la referencia con respecto a la primera imagen, porque esta es la imagen anatómica. Entonces, imagínense que este es el brazo derecho, ¿ya? El antebrazo derecho, la imagen del antebrazo derecho. Entonces, acá tenemos el músculo anconio. Aquí está supinado. Acá vamos a marcar un eje. Miren, aquí está el eje. A nivel del radio y del dedo medio. ¿Ya? Ahora, aquí dice que va a haber un secuestro del cúbito por anconio durante la pronación. Y acá. Entonces, en proceso de pronación, el radio que está aquí va a tapar o va a secuestrar, como lo ven acá, miren, este se pone adelante del radio sobre el cúbito. Es por eso que se dice que es secuestro. ¿En qué proceso? En proceso de contracción. En proceso de contracción, como lo ven aquí en la imagen. Está contrayendo el anconio y también va a secuestrar el cúbito. ¿Ya? Eje de movimiento con abducción del cúbito. Ahora, si lo hacemos al inverso también. ¿Ya?
Ya, esta mnemotecnia lo tuve que haber colocado porque es en pronación y supinación, que es el supinador largo, supinador, el supinador, perdón, nada más, el músculo bíceps braquial, el pronador redondo y el pronador cuadrado, su vibra redondo y cuadrado. Compartimiento anterior anterior. Y aquí vamos a hablar de los músculos. El flexor cubital del carpo, el palmar largo, el palmar flexor radial del carpo, el pronador redondo. Esto lo vamos a ver de una de medial a lateral. En el segundo plano vamos a ver al flexor superficial de los dedos. Y en tercer plano vamos a ver el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar. Y en un cuarto plano el pronador cuadrado. Esta clasificación es de acuerdo a la Tarrier-Ruiz, ¿ya? Ahora, nosotros también podemos ver un versus, otra clasificación, según este Greyenato. Una capa superficial, que la consideran todos estos músculos, o sea, el primer plano. Una capa media, que está considerada sobre el segundo plano. Y la profunda, que conforma el tercer y cuarto plano. Esto según Grayson, la cuarta edición, ¿ya? Vamos a ver el primer plano. Como ya les mencioné estos músculos, vamos a ver quiénes están acá. El 1, que es el flexor cubital del carpo, el 2, el palmar largo, el flexor radial del carpo, y vamos al pronador redondo. Vamos con el primero. Flexor cubital del carpo, también llamado cubital anterior. Este sinónimo ya es un poco desfasado. De hecho, el primer nombre es el que ayuda a relacionar con la función, así que mejor aprenderse. Pero a veces la literatura un poco que te confunde, mejor aprenderte los dos. Entonces localicemos al flexor cubital del carpo. Su origen es la cabeza humeral, el epicondilo medial y la cabeza cubital en el olecrano. Ya, y aquí están sus especificaciones. Pues. Está la cabeza humeral del pronador redondo, la cabeza cubital del pronador. Su inserción en la que permite ya practicar su movimiento. Este es el origen. Recuerden que también se puede decir inserción proximal y la inserción es la inserción distal, ¿ya? Este es el origen en la parte no móvil y la inserción en la parte móvil. La inserción es el hueso pisiforme, base del quinto metacarpiano y hueso ganchoso, a través de ligamentos piso metacarpiano y piso ganchoso. Función, flexión, eso es el nombre, flexión del cúbito del carpo. El codo hace flexión, es decir, el antebrazo lo va a dirigir hacia el brazo y en el carpo que va a dirigir, dice flexión palmar, o sea, la palma de la mano lo va a dirigir hacia dónde, hacia el antebrazo. Ahora, estas divisiones que yo estaba haciendo es de acuerdo a su botella, pero hay partes que yo he agregado, también me parecen importantes, es la de la Target, que es de la fuente de la Target, como este es solo esta última. Es potente y su acción aductora es tema de discusión, bueno, según la Target. Y el nervio que lo inerva es el cubital. ¿Cuál es nada más? Es el cubital. Esto de canto es un poco complejo, pero también lo dejo como dato. Ya, está el nervio cubital. Y la vascularización, en la parte superior, como vemos aquí el flexor cubital del carpo. En la parte de arriba tenemos las ramas arteriales recurrentes o un aro cubital, y en la parte de abajo la rama de la arteria o un aro cubital, nada más. Ya. Acá vemos otra imagen. Aquí está el pisiforme, miren cómo ven acá. En la inserción, el pisiforme, el ligamento piso metacarpiano. Aquí tenemos el hueso ganchoso y el ligamento pisomático. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen es sacada de Sobota también. Y podemos acá ver el músculo flexor cubital del carpo. ¿Qué es esto? Y nada más esto. Vean dónde estoy señalando. Acá vemos el tendón del músculo flexor. Otra imagen. Vamos al palmar largo, palmar menor. Palmar largo o palmar menor. Origen epicondel medial del húmero y fascia del antebrazo. Inserción aponeurrosis palmar de la mano. Está señalado. Función, flexión. En el codo hace flexión, como ya expliqué. Pero ya no lo vuelvo a reiterar. En el codo hace flexión, bueno, ya por última vez. ¿Qué quiere decir en el codo? Que va a dirigir el antebrazo sobre el brazo y el carpo, la mano hacia el antebrazo. Bueno, está aquí señalado. Y hace tensión de aponeurrosis palmar. Entonces, como ya saben, si ven codo flexión, carpo flexión, entonces ya saben cómo es. Ya. Inervación, el nervio mediano. Ya. La vascularización, ramas arteriales recurrentes de la ulnar posterior o cubital. Perdón, ulnar anterior o cubital anterior. Bueno, acá tenemos una imagen de Sobota. Tenemos el palmar largo, como lo ven aquí. Miren, acá va bajando. Y acá está el tendón. Ya, ahora el palmar, flexor radial del carpo o palmar mayor.
Lo ven aquí. Origen epicóndilo medial del húmero y fase del antebrazo. Superficie palmar del segundo y a veces menudo del tercer metacarpio. Superficie palmar. La función, el codo hace flexión y pronación y en el campo flexión también. ¿Ya? Y también puedes realizar otra función, abducción de la muñeca. Inervación, el nervio mediano. Vascularización, la arteria recurrente de un nervio. Y a veces, más abajo, por pequeñas ramas de la arteria radial. Entonces acá vamos a ver la imagen del soporte, vamos a visualizar al palmar mayor. Aquí está, el flexor radial. Y miren, si va descendiendo, aquí está el tendón. Al pronador redondo. Y es al pronador redondo. Y está cortado, miren, está cortado. Entonces acá tenemos la cabeza humeral del epicóndilo medial. Claro, pues este es el epicóndilo medial. Ya, o epitroquio también se le puede decir. Ya. Y en la cabeza cubital, en la cara medial, cúbito distal de la apófisis coronoides. Como ya le había señalado, la apófisis coronoides está en el cúbito. Me había explicado en imágenes pasadas. Inserción, rugosidad en la superficie lateral, tercio medio del radio. Pronador redondo. Recuerden las imágenes pasadas, recuerden la rugosidad. Aquí está el pronador redondo. Aquí está. Función, el codo en la cabeza humeral va a realizar pronación y flexión, y en la cabeza cubital va a hacer pronación. Y también quiere decir que va a flexionar el antebrazo sobre el brazo, según la tabla. Inervación, otra vez el nervio mediano. Y ven acá el nervio mediano. Vascularización, la arteria ulnar y la arteria radial. Acá tenemos la imagen del sobota, pronador redondo. ¿Dónde está? Pronador redondo. Vamos en el segundo plano, el flexor como superficial de los dedos. Aquí está el flexor como superficial de los dedos. Es este. Ya. Aquí está el flexor. Origen cabecera, húmero cubital, epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides. En la medial, la cara anterior del radio, distal el músculo pronador redondo. Línea bícula del radio, esto según la tarjeta. Cabeza humeral del cúbito flexor, superficial de los dedos. Aquí está la cabeza radial del flexor superficial de los dedos. La inserción, los 4 tendones largos que insertan en la base locular. Los 4 tendones largos. ¿En dónde se insertan? En donde la falange medias, ¿ya? Esto sería en la falange medias. ¿Ya? Falange medias. Esto puede ser pregunta. Función, en el codo flexión, en el campo flexión palmar y en las articulaciones metacarpofalángicas de la 2 a la quinta, como está señalado, de la 2 a la quinta, porque el pulgar es el primero, va a ser flexión y aproximación. Y las interfalángicas va a ser solo flexión. Que están inervadas por nervio mediano. Aquí está el nervio mediano. Aquí podemos ver la parte superior del nervio mediano. Y está miren, una capa más profunda este nervio. Aquí está. ¿Quién la vasculariza? La arteria radial y lunar. Entonces acá vamos a ver la imagen del sobota. Vemos al flexor superficial de los dedos. Miren cómo se dirige. Está. Aquí miren. Flexor superficial de los dedos de la cabeza radial. Flexor superficial de los dedos. Flexor cabeza común. Ya. Flexor superficial de los dedos. Tercer plano, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pie. Entonces vamos al flexor profundo de los dedos. Ya está. Ya vimos el superficial laboral profundo. De origen cara anterior del cúbito, 2/3 proximales de la membrana interósea, en la línea oblicuo del radio, según la tarjeta. Aquí tenemos a la membrana interósea, tenemos los 4 tendones, otra vez los 4 tendones, que se adhieren a la superficie palmar de las falanges distales, en este caso bien, mientras que en las superficiales es medial, en la profunda ya es distal. ¿Ya? Función, en el campo va a ser flexión palmar y acá las articulaciones, va a ser flexión proximal en la metacarpofalángica y la interfalángica solo va a ser flexión. ¿Ya? Acá hay una sección. Mientras que en la primera hemos visto que hay inervación del nervio mediano,
Este de acá va a tener dos inervaciones, la mitad lateral, ¿ya? O también la porción radial, según su bota, claro. Va a inervar el nervio mediano. ¿Pero qué rama? El nervio interior vertebral que el anterior. Eso es un datito, pero lo que importante es que la primera porción o la radial es mientras que en la medial va a estar inervada por el nervio cubital. ¿Ya? La primera porción, la mitad lateral, el nervio mediano, y la porción, la mitad medial, es el nervio cubital, mediano y cubital. Vascularización se origina en varias ramas procedentes de la arteria interosa anterior o de la arteria interosa ulnar o cubital. Bueno, acá tenemos la imagen del sobota, músculos flexores profundos de los dedos, que nos está impidiendo ver al músculo profundo de los dedos, la cabeza humeral del flexor largo del pie. No nos impide verlo por aquí, pero ya si vamos descendiendo y lo podemos ver. Aquí ya vemos los tendones del flexor profundo de los dedos. Entonces, pero para poder ver, ¿qué nos tapaba? La cabeza radial del flexor superficial de los dedos. O sea, el músculo flexor superficial de los dedos tapa o está en una capa más superficial que el flexor profundo de los dedos. Entonces, aquí en esta imagen del sobota se ha tenido que diseccionar, cortar y abrirla para recién poder ver el flexor profundo de los dedos. Flexor largo del pulgar, que tenemos flexor largo del pulgar, origen cabeza humeral, picón del medial del húmero, cabeza radial, cara anterior del radio, distal la tuberosidad del radio. Cabeza del radio, distal a la tuberosidad, superficie palmar de la base falángica, la inserción en la superficie palmar de la base falángica distal. Miren, acá es falange distal del pulgar según el tren. Función en el campo flexión palmar y en la metacarpofalángica. Ya, acá hay que hacer una corrección porque solo es pulgar, entonces solo sería el primero, ¿ya? Como le dije, como es el primer dedo, entonces es el primero, ¿ya? Flexión. Y acá sería también flexión. Inervación, perdón, el nervio mediano. Pero ¿qué rama? El nervio interior vertebral. Son las cuales el nervio mediano, está dada por la arteria radial, la vascularización. Entonces vamos a buscar la imagen con sobota. Aquí tenemos la cabeza humeral del músculo flexor largo del pulgar. Aquí está. Es la que tapaba al flexor profundo de los dedos. Aquí está. Va bajando. Acá vemos el tendón. Y para poder verlo otra vez, pues tenemos que cortar pues, el flexor superficial de los dedos. Pronador cuadrado. Vamos a ver. Miren, está acá. Pronador cuadrado. Origen cresta lineal de la superficie anterior distal del cúbito. El origen es distal del cúbito y la inserción en la cara anterior del radio. Origen, cúbito y inserción el radio. Función, lleva el radio hacia adelante en sentido medial asegurando el movimiento de pronación. Por eso leí, como dice su nombre, pues el pronador redondo como el cuadrado realizan pronación. Inervación el nervio mediano. Y bueno, acá hay algunos componentes. Vascularización de la arteria interocelular. La imagen del sobota que tenemos al músculo pronador cuadrado, como ven aquí está bien tapada por el flexor largo del pulgar, nos impide ver los tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Ven? Estos son los que nos impiden verlos. Hay que cortarlos para poder ver al pronador cuadrado. Arterias del antebrazo, la arteria radial, la arteria recurrente radial, la rama palmar superficial, la rama transversa anterior del carpo, la rama arteria cubital, la arteria recurrente cubital, la linterosis común, la rama transversa anterior del carpo, la rama dorsal del carpo. La recurrente cubital o ulnar se divide en anterior y posterior, y la interosis común en interosis anterior y posterior. La anterior de la interosis está relacionada con el nervio mediano y la posterior con la arteria recurrente interosis. La arteria radial. Esta se origina a nivel de la fosa cubital, como ya les habíamos mencionado, y termina a nivel de la mano. Localicemos la arteria radial. Esta se origina en la arteria braquial, que está aproximadamente en el cuello del radio, y es donde se va a dividir, tanto en radial como cubital. Y pasa a lo largo de la cara del antebrazo, entre los músculos supinador largo y pronador redondo. Este es un dato clave que pueden ser preguntados. Ya,
supinador largo y pronador redondo es que pasa la arteria radial. Se encuentra localizado. La arteria radial abandona el antebrazo y rodea la zona entre la muñeca y penetra en la cara dorsal lateral de la mano, entre las bases del primer y segundo metacarpio. En la mitad proximal del antebrazo justo profunda el músculo brachiorradial. Es profundo el músculo brachiorradial. Así que aquí vemos un corte. Porque si lo viéramos normal, estuviera tapado. ¿Ya? En la zona distal del antebrazo se puede localizar la arteria radial utilizando como referencia el músculo flexor radial del cabo. Músculo flexor radial del cabo. El pulso radial se detecta palpando suavemente la arteria radial contra el músculo y el hueso adyacente. Entonces acá tenemos el canal del pulso. Aquí está el canal del pulso. Esto se encuentra entre el músculo brachiorradial o supinador largo y el flexor radial del carpo o palma mayor. La arteria radial pasa su recorrido entre ambos músculos, y aquí está, y va a terminar en la mano. Comienza en la fosa cubital, pero va a terminar en la mano. En la muñeca ocupa el canal del pulso radial. La cubital, igualito, fosa cubital en la mano. Inicia y termina la repetición. Y está la cubital. Se relaciona con el músculo flexor común superficial de los dedos y el pronador redondo. Aquí, como vemos, el pronador redondo está diseccionado, cortado. Y aquí está el músculo flexor superficial de los dedos. Desciende por fuera del nervio cubital teniendo por detrás al flexor común profundo de los dedos, delante lateralmente al flexor común superficial y por delante medialmente al cubital anterior. Está el nervio cubital. Se cruza con el nervio mediano por detrás. Entonces, el nervio mediano es todo esto. Ven aquí, este es el nervio mediano. ¿Y qué nos dice acá? Se cruza el nervio mediano por detrás. Entonces, aquí está. Esta es la arteria cubital. Y a nivel de esta zona, a nivel de esta zona va a estar detrás. Ya, la arteria cubital. Mayor que la radial, bueno, pueden ver que este es más grande que la radial. Abandona la fosa cubital pasando en profundidad con un pronador redondo. Claro. Para poder verlo hemos tenido que cortar. Las ramas de la arteria cubital que se originan en el antebrazo son todas estas. Y las he mencionado, pero acá vamos a señalarlos un poco. Aquí tenemos recuerden que la cubital se va a originar de la arteria brachial ya, en la fosa cubital. Ya. La radial, esta es la cubital, ya. Va a tener primero una rama de la cubital. Va a tener acá esta ramita, que es la arteria recurrente cubital anterior, de la recurrente cubital posterior, la anterior y la posterior. Ya. Acá vamos a tener a la interósea común. Esta interósea común se va a dividir en la anterior y en la posterior, está detrás de la membrana interósea. Y bueno, acá tenemos que esta arteria cubital va a terminar a nivel de los carpos, rama dorsal del carpo y rama palmar del carpo. Estas que arriba en la muñeca. Y las numerosas arterias musculares secundarias que van a rodear tanto la arteria radial y cubital. La vena profunda es el compartimento anterior, generalmente acompañan a las arterias, claro, por el vasos, arterias y nervios, y finalmente drenan hacia la vena brachial, asociadas a la arteria brachial en la fosa cubital. Entonces acá vemos una pequeña imagen de las venas del antebrazo. Todas van a drenar a nivel de las venas brachiales, pero como acá no las vemos, vamos a ver acá otra imagen. Entonces vamos a ver que van a drenar al final. Todas las venas del antebrazo en esta zona van a drenar a nivel de las venas brachiales. Estas venas brachiales al final van a drenar en la subescapular, en la axilar y al final todo en la vena cava superior. Tanto en esta imagen de la vista anterior como en la vista posterior. Esta imagen es sacada de la anatomía de Grant. Muy completa. Nervios. Tenemos al nervio mediano. Tenemos el nervio mediano. Y acá dice el nervio mediano inerva el músculo del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor cubital. Ya. Y la parte medial del flexor común de los dedos, anular y meñique.
Claro, porque esto quién lo nervia, el nervio cubital, ¿ya? Salen de la fosa cubital pasando entre las dos cabezas del músculo pronado redondo y entre las cabezas humerocubitales y radiodistales del músculo flexor superficial del dedo. Cabeza humeral pronado redondo, cabeza cubital pronado redondo, pronado redondo cortado, flexor superficial del dedo. Por aquí va a pasar un poco más profundo, pues está el superficial del nervio mediano. Bueno, aquí tenemos el nervio radial y el nervio cubital. Bueno, acá los componentes que ya hemos ido mencionando: músculos, nervios. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el nervio mediano. Este nervio mediano podemos que vaya a irrigar tanto el brazo, el antebrazo y la mano. Así que vamos a ver solo los componentes ya. Tenemos a la rama articular del codo, en el brazo, en el antebrazo, las ramas musculares, el pronador redondo, al palmar mayor menor, al flexor común superficial de los dedos. Ramas musculares al flexor largo del pulgar, flexor común profundo de los dedos, el pronador cuadrado, rama articular para la muñeca e intercambios, rama palmar, y en la mano, la porción externa, el abductor corto, el flexor corto y el ponente de rama del primer lumbrical y 3 nervios digitales palmares. Porción interna, 4 nervios digitales palmares, rama del segundo y tercer lumbrical. Bueno, acá hay una imagen muy completa del nervio. Nervio de cubital. Aquí está el nervio cubital. Y bueno, ya los componentes que ya hemos ido presentando. También, solo voy a mencionar, en el brazo la rama articular del codo, en el antebrazo tenemos la rama muscular, el flexor común profundo de los dedos, el flexor cubital del carpo, la rama cubital dorsal, la rama cubital palmar, y en la mano la rama cutánea dorsal, los 3 nervios digitales dorsales, la rama cutánea palmar, la rama superficial, la rama palmar para el músculo palmar cutáneo, los nervios digitales palmares, ramas articulares interfalángicos. La rama profunda, rama musculares, abductor oponente y flexor corto del muñeca, músculos interiosos tercer y cuarto lumbrical. Aductor del pulgar, flexor corto del pulgar. El nervio radial se bifurca en ramas profundas y superficiales debajo del margen del músculo brachiorradial, en el borde lateral de la postura. Entonces aquí tenemos el nervio radial. Tenemos a la rama profunda del nervio radial, como lo ven aquí. Miren. Este es el músculo brachiorradial. ¿Ya? Y miren, el nervio radial se va a dividir en dos. En la rama profunda, que está un poco más profundo, que no va a tapar el músculo brachiorradial, y en la parte superficial, que está ya la rama superficial del nervio radial. Bueno, ya acá vemos al supinado. Compartimiento interbrachial posterior. En la porción lateral vamos a ver al brachiorradial o supinador largo, como en la anterior imagen. Pues, no se hayan dado cuenta, pero es brachiorradial o supinador largo. El extensor radial largo del carpo, o primer extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, o segundo extensor radial corto del carpo. ¿Sí? Y por último, el supinador. ¿Por qué es que está así? De aquí lo voy a explicar. Esto lo vamos a ver desde superficial hasta profundo. Estos van a formar el relieve epicondilio superpuesto, conocido como la cáscara de cebolla. La parte superficial exterior, común de los dedos, el extensor de la muñeca, el extensor del cuello y la capa profunda tenemos el extensor del índice, la abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Estos, bueno, se les puede decir que estos son músculos emergentes del compartimiento posterior. Esta es otra clasificación, pero ya, y esta es la porción posterior. Todo esto ya mencionado, menos lo emergente, la clasificación lo hace la Darrier-Ruiz, ya, la quinta edición del neurolinguismo. Pero si hacemos un versus con Gray's Anatomy, vamos a ver que la capa superficial va a estar conformada por la porción lateral y la capa superficial, mientras que la profunda está la capa profunda y el supinador, que es parte de la porción lateral, por eso te lo divido así. Vamos con el relieve epicondilio. Bueno, esto aquí ya lo tengo mencionado, los 4 músculos, de superficial a profundo. Entonces tenemos acá el supinador largo o brachiorradial, como ven aquí, al extensor radial largo del carpo, al extensor radial corto del carpo y al supinador, o supinador corto, nada más. Se llama supinador o supinador corto. No, cuidado con equivocarse con supinador largo. Entonces, como vimos en la imagen pasada, solo era supinador, ¿ya? O supinador corto, pero no era el brachiorradial.
braquiorradial o supinador largo. ¿Qué tal el braquiorradial? Largo, ¿no? Es distinto al supinador. Supinador nada más, ¿ya? El origen borde lateral del húmero tabique intermuscular braquial lateral. Apófisis estiloide del radio en su inserción y en el codo va a ser flexión. Está inervado por el nervio radial. ¿Ya? Vascularización se realiza por las ramas de la arteria recurrente radial arriba y la arteria radial directamente más abajo. Pues. Ahora tenemos acá la imagen del sobota. Acá vamos a ver el braquiorradial. Todo eso en una vista anterior. ¿Ya? Y aquí también vamos a ver al músculo braquiorradial. Acá mira el tendón del músculo braquiorradial. Miren cómo va a interpretarse. Extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Es la caricia monosa, aquí está. Bueno, y estos músculos que ya hemos ido aprendiendo. Origen borde lateral del húmero, extremo distal, epicondrio lateral, tabique intermuscular, braquial lateral. Inserción superficial dorsal de la base del segundo metacarpiano. En función va a ser flexión, pronación y supinación. Extiende y abduce la muñeca. Inervación en nervio radial. Vascularización, arteria recurrente radial, le suministra una arteriola que acompaña el nervio hacia el músculo. Acá tenemos una imagen del sobota también. Entonces, acá miren, esta imagen es muy distinta de las anteriores porque este es el brazo. Como pueden ver aquí ven, este es el brazo. Entonces, vamos a localizar al extensor radial largo del carpo. Ahí está. Extremo distal, epicondrio lateral del tabique intermuscular. Borde lateral del húmero. Este es el borde lateral del húmero. El tabique intermuscular braquial lateral. Aquí está. Y tabique intermuscular braquial lateral. Aquí está. Esta línea. ¿Ven? Acá, aquí ya vemos el antebrazo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde es este? Nos tapa el músculo braquiorradial. Y sigue descendiendo. Y aquí vemos ya la imagen más inferior. Ya vemos el tendón. Solo es esto. ¿Quién nos está tapando aquí? El extensor largo del pulgar. Ya. Extensor radial corto o el segundo radial externo del carpo. Localicemos, está acá, miren, está aquí nomás, aquí está el largo y aquí está el corto. Origen epicondrio lateral del húmero, ligamento anular del radio y adyacente al tabique intermuscular. Inserción, superficie dorsal del segundo y tercer metacarpiano. Función, flexión, pronación y supinación desde el ya. Y en el carpo, flexión dorsal, separación radial. Inervación, rama profunda del nervio radial. Sigue siendo radial, nervio radial. Vascularización procede de la arteria recurrente radial y del círculo arterial articular del codo de las ramas interosas posteriores. Bueno, acá la imagen del sobota. En la extensión radial corte del carpo. Y miren acá está. Como ya le había señalado, que está el tabique intermuscular, braquial, lateral. Y aquí está nuestro músculo mencionado, el segundo radial externo. Acá. Ya de la imagen del antebrazo. Aquí vemos acá. Chiquito más esto. Y aquí en esta imagen vemos acá el tendón. Todo esto, miren, todo esto ya, pero aquí finaliza en el extremo, en el tendón. Y miren, más abajo todavía podemos localizar. Aquí está. Entonces vamos a la capa superficial, extensor común de los dedos, extensor de la muñeca, extensor lunar ubicado en el carpo y en el codo. O juntamente con la región lateral forman el relieve epicondilo. Entonces acá vamos a ver al extensor común de los dedos, al extensor del dedo meñique, al extensor ulnar del carpo y al blanco. Vamos con el común. Aquí está el extensor común. Origen epicondilio lateral del húmero, ligamento colateral radial y adyacente al tabique intermuscular, fase profunda del antebrazo. Inserción en 4 tendones que se insertan a través de las capuchas extensoras de la cara dorsal de la base de la falange media y distal del dedos índice medio. Prácticamente va a ser distal. En función, en el codo va a ser flexión, en el carpo flexión dorsal, separación cubital y las articulaciones va a ser extensiones.
Inserción, el nervio interno posterior del nervio radial, sigue siendo el nervio radial. Y acá he puesto vascularización, los puntitos que más adelante voy a aplicar. Entonces acá la imagen de su foto vemos acá al extensor común de los dedos. Acá al extensor común de los dedos sigue bajando. Y acá el extensor común de los dedos. Y acá está el tendón. Extensor del dedo meñique. Como lo ven aquí. Epicóndilo lateral del húmero, ligamento colateral radial y anular del rayo y adyacente al tabique intermuscular junto al extensor de los dedos. Inserción capucha o con el extensor del dedo meñique, solo el dedo meñique. ¿No? Función, en el codo de extensión, en el campo flexión dorsal, separación cubital. Y al final también para realizar extensiones en la articulación. Nervio interóseo posterior del nervio radial. Vascularización más adelante. Aquí vamos a ver su bota. Tenemos la extensión del quinto dedo y está. Ese es el músculo. Miren, si se dan cuenta, este mismo músculo es el extensor común de los dedos, o sea, de los 4 dedos, y este es del otro dedo, pues, el restante, se va separando. Y este solo se separa para el quinto dedo, para el meñique. Acá vemos acá ya el tendón. Extensor lunar del carpo cubital. Extensor lunar cubital del carpo. Bueno, ya lo componentes que cabeza humeral, el epicóndilo lateral del húmero, ligamento lateral radial. Y en la cabeza cubital, la cara posterior, el cúbito de los tercios proximales en la base de los dedos. Inserción tubérculo en la base del lado mediante el quinto metacalcio. Inserción en el codo de extensión, función, en codo basal de extensión, el campo flexión dorsal de separación cubital. Inervación nervio radial y la vascularización. El anconio. El anconio ya hemos visto, pero vamos a explicarlo otra vez. Epicóndilo lateral del húmero, aquí está el epicóndilo lateral del húmero. El cranón, la inserción va a ser el cranón y superficie posterior proximal del cúbito. Función, abducción del cúbito en pronación, accesorio extensor de la articulación. Inervación, nervio radial, otra vez nervio radial. Ya. Y vascularización depende del círculo arterial posterior del círculo. Ya. Aquí está el arco. Participa en el proceso de pronación y supinación, como les dije, llevando el radio en posición medial y el cúbito que está aquí medial, llevándolo a lateral cuando ya está en pronación. Eso ya les había explicado. Supinador corto, origen capa superficial del lateral del húmero, ligamentos colaterales radiales y anulares. Y en la capa profunda, las crestas supinadoras del cúbito. O sea, aquí está la capa superficial y aquí está la capa profunda del supinador corto o solo el supinador. Superficie lateral del radio, inserciones en la superficie lateral del radio, en la línea oblicuo anterior, función articulación radiocubital en proceso de supinación, por su mismo nombre. Este proceso de supinación es con ayuda del bíceps braquial. Esos dos. Inervación proviene del ramo profundo del nervio radial, otra vez el nervio radial, tenganlo en cuenta, entre los fascículos del vascularización se realiza por los elementos del círculo periarticular lateral del cuadro, arteria recurrente radiales anterior y posterior, y la arteria interósea posterior. Acá tenemos otra imagen. Aquí está el supinador, esta es una vista posterior, y la otra sigue una vista anterior. Esta es una vista posterior. Aquí está la cabeza superficial y esta es la cabeza profunda. Miren dónde se inserta. La superficial en el epicóndilo lateral del húmero y la profunda, miren dónde se está insertando. En la cresta supinadora del cúbito. La capa profunda es el extensor propio del índice, el extensor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Aquí vemos el extensor propio del índice, al abductor largo del pulgar en ambas imágenes, al extensor largo del pulgar, el anterior el abductor largo del pulgar y por último el extensor corto del pulgar. Vamos con el primero, extensor propio del índice. Y esto que ya hemos ido aprendiendo. Superficie posterior del cúbito distal al extensor largo del pulgar y membrana interior adyacente. Capucha extensora del dedo índice. Realiza extensión del dedo índice, pues su propio nombre lo dice. Inervación, el nervio interoso posterior de quien del nervio radial, otra es el nervio radial.
Y vascularización basal. Abductor largo del pulgar es este. Superficie posterior del cúbito y el radio distal a las inserciones del supinador y el aconio y la membrana internos intermedia. Inserción lado lateral base del primer metacarpiano. Función abduce, segundo nombre lo dice. Abduce el la articulación metacarpiana. Carpo-metacarpiana. Ya. Del pulgar. Extensor accesorio del pulgar. Inervación nervio interno posterior o del nervio radial. Otra es el hocico arcano. Vascularización. Abductor largo del pulgar. Aquí está el abductor largo del pulgar. Superficies posterior del cúbito y del radio distales a las inserciones del supinador y el anconio y la membrana interna. Inserción lado lateral de la base del primer metacarpiano. Abduce la articulación carpo-metacarpiana del pulgar que realiza extensión del pulgar, junto con la abducción, que es la principal función. Nervio interoseo posterior tequiente del nervio radial. Sigue siendo el nervio radial. El extensor largo del pulgar. Entonces, aquí se encuentra el extensor largo del pulgar. Mira usted dónde se dirige. ¿Ya? Origen, superficie posterior del cúbito distal al abductor largo del pulgar y la membrana interoseo. Inserción, superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Solo hasta la falange distal, ahí se inserta. Función, extiende la articulación interfalángica del pulgar. Inervación, nervio interoseo posterior y nervio radial. Vascularización más adelante. Ya que vemos otra imagen. Extensión largo del pulgar. Miren, acá lo podemos ver todo su órgano. Aquí está la membrana interosea como parte de su origen. Y en la superficie posterior del cúbito, como dice la teoría. ¿Y dónde termina? ¿Dónde es su inserción? En la superficie distal del cúbito. Extensor corto del pulgar. Bueno, ven acá. Ya los componentes que hemos ido aprendiendo. Origen, superficie posterior del radio distal al abductor largo del pulgar y la membrana interosea. Inserción, superficie dorsal de la base de la falange próxima del pulgar. Función, se extiende la articulación del mismo dedo del pulgar. Inervación, nervio interoseo posterior y nervio radial. Vascularización más adelante. Ya que vamos a terminar. Aquí está la extensión. Tanto el abductor largo del pulgar como el extensor corto del pulgar van a formar la masa muscular de la zona lateral distal de la articulación. Acá hay un breve resumen de los músculos anteriores y posteriores, dividido por los compartimentos. Pero acá lo he dividido de acuerdo a la función: el compartimento extensor supinador, que está en verde, y el compartimento flexor pronador, que está en azul. Entonces vamos a ver los flexores, que están en verde, pues, o pronadores. Tenemos aquí la imagen que ya hemos visto. Ahora vamos aquí en la imagen derecha. Acá los extensores que van a estar eso. Bien, veremos la imagen derecha. Aquí están enumerados. El 1 es el pronador redondo, el 2 el flexor radial del carpo, el 3 es el palmar largo, el cuarto va a ser el flexor cubital, el quinto va a ser el flexor superficial de los dedos, el 6 va a ser el flexor profundo de los dedos, y el 7 el flexor. Y el 7 perdón, acá se equivocaron aquí me equivoqué los colores ya. Entonces, acá dense cuenta que acá debe estar de otro color ya. Los flexores van a ser los de abajo ya, son anteriores ya. Entonces acá vemos al pronador redondo, al 2 el flexor radial del carpo, al 3 va a ser el palmar largo, el cuarto va a ser el flexor cubital del carpo, el quinto va a ser el flexor superficial de los dedos, el sexto va a ser el flexor profundo de los dedos, y el séptimo el flexor largo. Y los extensores, acá los colores están al revés, ¿no? Los colores aquí están mal señalados. El braquio radial es el 1, aquí está, extensor radial largo del carpo, el 2, el 3 extensor radial corto del carpo, está ahí nomás cerquita. El cuarto va a ser el extensor de los dedos, el quinto extensor digital, o sea, del dedo meñique. El sexto va a ser el extensor cubital del carpo, el séptimo el abductor largo del pulgar, el octavo el extensor corto del pulgar, y el noveno extensor largo del pulgar. Ya. Y extensor del inervación y vascularización de los músculos posteriores. Entonces, como yo les había mostrado en cuadros anteriores que tenían estos puntitos, pues aquí vamos a describir. Pues.
Todos los músculos que se acaban de describir, excepto el anconio, reciben un nervio del ramo profundo del nervio radial, que lo abordan sea por la capa profunda, capa superficial, o sea la capa superficial, la cara superficial o la capa profunda. La vascularización para todos los músculos excepto el anconio se realiza por la arteria interósea posterior. Vascularización. La irrigación del compartimiento posterior del antebrazo proviene fundamentalmente de las ramas de la arteria radial, interósea posterior y la interósea radial. Como les mencioné, todo el posterior es la arteria radial, pero algunas van a tener la otra rama posterior, rama anterior. Aquí está la rama interósea posterior. Se origina en el compartimiento anterior de la rama interósea común de la arteria radial cubital y pasa posteriormente sobre la margen proximal de la membrana interósea hacia el compartimiento posterior del antebrazo. La arteria interósea anterior, como ven aquí señalado, la arteria interósea anterior también es la rama de la arteria interósea común de la arteria cubital. Se sitúa en el compartimiento anterior del antebrazo sobre la membrana interósea. La arteria radial da lugar a las ramas musculares que colaboran en la irrigación de los músculos extensores de la zona radial del antebrazo. Las venas, la vena profunda del compartimiento posterior, suelen acompañarse a las arterias. El nervio radial. El nervio del compartimiento posterior del antebrazo es el nervio radial. La mayoría de los músculos están inervados por ramos profundos que se originan en el nervio radial en la parte lateral de la fosa cubital, en profundidad del músculo brachioradial. Anatomía, bueno, acá hay un error, anatomía aplicada del antebrazo. Bueno, acá vemos las lesiones del nervio de la mano en garra, que es a nivel de lesión del nervio cubital, la mano predicador, lesión del nervio mediano. Miren dónde está señalizado la imagen. Nervio cubital, prácticamente es medial, ¿ya? La lesión es medial. Aquí el nervio mediano, que ya es prácticamente lateral, en mano en predicador, la lesión del nervio radial, que es en mano caída. Y también tenemos acá fracturas de coles y de micro. Acá se realiza un desplazamiento dorsal, el mecanismo es caída en extensión y en frecuencia en comparación de ambas fracturas es la más frecuencia primero. Deformidad dorso del tendón. La SMIC es el desplazamiento ventral, es distinto al de coles, mecanismo caída en flexión, y también mira, mientras que en el coles es extensión, en el SMIC es flexión. La frecuencia es segundo lugar. Deformidad paládica. Como ven acá en la imagen. Mano y muñeca. Generalidades. Se subdivide en tres partes: muñeca, carpo, metacarpo, dedos, de 5 dedos entre los que se incluye el pulgar. Hay 3 grupos de huesos en la mano: 8 huesos del carpo, que son los huesos de la muñeca, los 5 metacarpianos, los falanges, que son los huesos de los dedos. El pulgar tiene solo 2, el resto de los dedos tiene 3. Y aquí está, pues. Aquí tenemos los falanges distal, medio y proximal. Serían 4 por 3, 12. Y 2 del pulgar. Y serían ¿cuántos falanges? 12, 13, 14 falanges. Ahora metacarpos tenemos 4, 5. 14 más 5, 19. 19. Más 8, 27. Acá tenemos 27 huesos. Ahí tenemos al tubérculo de escafoides. Miren, escuchen el orden en el que van a ser señalados: semilunar, el piramidal, el pisiforme, miren que está encima nomás del piramidal, el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso, o camato, ya. Y la articulación número 1. Acá tenemos la apófisis onciforme de quién, del ganchoso. Recuerda que esto también es primitivo. Entonces acá tenemos una neumotemia escafoides, en forma de barco, semilunar, una media luna, piramidal, 3 caras, piramidal, que es un guisante, trapecio, 4 lados, trapezoide grande, y el ganchoso, que es de gancho. Ahora, ¿quiénes conforman el arco carpiano? Hay que tener en cuenta, hay que saber esto, ¿no? El piramidal, el pisiforme, el gancho, el grande, el trapecio y el trapezoide. Juanes, pisiforme, piramidal, gancho, hueso grande, trapecio, trapezoide.
Prácticamente los únicos que no se encuentran es el escafoides y el semilunar. O sea, los huesos del carpo son 8. Los que conforman el, el arco carpiano son 6 nada más. Quienes tienen que quitar el escafoides y el semilunar. Límites de la muñeca. Tenemos acá un plano horizontal debajo del hueso pisiforme que ya hemos señalado. Aquí está el pisiforme. Entonces, y acá tenemos un plano encima de la cabeza del cúbito. Entonces toda esta zona se ha aunque sería un poco más aquí. Serían los límites de la muñeca. Acá en el principal dorsal vemos el plano horizontal debajo del pisiforme. Y acá un plano encima de la cabeza del cúbito. Esta imagen sí es un poco más, se podría decir que sí es más real. La comparación es muy exagerada la separación. Esta es más referencia. Primera capa, la piel. Tenemos la cara anterior, la cara posterior. Aquí tenemos, miren acá, si ustedes presionan así, realizan flexión de los dedos, ya presionan muy bien, pues podemos notar el tendón palmar mayor y el tendón palmar menor. Ya. Entonces vamos acá a la piel. Se caracteriza por ser fina, hipercómica, desplazada, pliegues transversos de la línea articular y tenemos la radiocarpia en las articulaciones. Claro, esta es la metacarpiana, esta es la distal. Y en la cara posterior más gruesa que la región anterior, hipercrómica, desplazable y vellosidales también podemos ver, en donde en el hombro, que predomina la vellosidad. El tejido ciliar subcutáneo. Ahora quitamos la piel, como pueden describirse en esta imagen. Es delgada lámina celular en la que se encuentran las venas tributarias y nervios superficiales, cutáneo, ventromedial, y en la cara posterior, lámina. Tenemos vasos y nervios superficiales, como lo podemos ver aquí. Ustedes si presionan, si hacen como forma de puño, pueden ver ustedes los vasos y los nervios superficiales. Inicio de la vena radial superficial por fuera, inicio de la vena capital superficial y el arco venoso dorsal. Vamos con las fases. En la cara anterior, vemos la proyección de la fascia antebraquial. Recuerden que la fascia, como les dije, va a ser la misma, va a seguir su recorrido del todo, el pectoral mayor, braquial, antebraquial y al final la muñeca. Se condensa progresivamente formando el ligamento anular anterior del carpo o requitina con el flexor. Se inserta en pisiforme y los flexos. La fase. En la parte posterior vemos que hay la proyección de la fascia antebraquial, la misma, ya. Se condensa progresivamente formando el ligamento anular posterior del carpo o requitina con la extensión. Se inserta en el pisiforme y piramidal. Acá en común en ambos, en la cara anterior y posterior es el pisiforme, ¿ya? Mientras que en la cara anterior es el ganchoso, en el posterior es el pino. Las dos primeras recuerden que yo la había explicado. La fascia sigue su recorrido, así que vamos a explicar la última parte. Entonces, este medial y este lateral. Acá tenemos el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. Acá tenemos el ligamento palmar del carpo. Acá el túnel carpiano, son 9 tendones flexores y el nervio mediano. Acá el jamate, que es el ganchoso, a forma de la cabeza. Acá tenemos el trapecio y el trapecio, ya. Y la fascia es esta amarillita, ya, esta amarillita, la fascia. Articulaciones de la mano. Acá la articulación radiocarpiana es elipsoide, ya. Superficie articular. La superficie radial de la carilla articular carpiana tiene forma triangular cuyo vértice corresponde al proceso estiloide del radio. Comunicación con receso preestiloide. Acá tenemos la superficie medial de la carilla articular del radio y la superficie lateral de la carilla articular del radio. Esta es medial y esta es lateral. La tenemos el escafoides y el semilunar. Superficie ligamentosa corresponde a la cara inferior del disco articular ligamento triangular perteneciente a la articulación radioulnar distal. Esta línea articular es muy irregular, sin ningún accidente del lado del antebrazo ni del lado carpio, es concavación. Y bueno, acá vemos ya disco articular, la comunicación sinovial, comunicación con el hueso sinovial del hueso pisiforme, el piramidal. Acá tenemos el pliegue sinovial anterior, acá la cápsula articular que va a rodear toda esta articulación, cápsula articular y el pliegue sinovial posterior. Lo medio de no.
aquí tenemos la cápsula articular. Ligamento anterior oblicuo y abajo y mediamente está formado por dos fascículos. El ligamento posterior o radiocarpiano dorsal es menos grueso. El ligamento colateral ulnar cubital es potente y elástico. El ligamento colateral radial es igualmente sólido y elástico. El ligamento radio escafolunar es una pequeña cintilla sagital. Entonces acá vemos el radio, tenemos al cúbito, el proceso estiloides del radio. Acá tenemos la membrana interosseosa del antebrazo. Acá tenemos el ligamento radiocarpiano palmar. Acá tenemos el ligamento colateral radial, al trapecio, al primer metacarpiano, del pulgar prácticamente, del índice, del medio, del anular y del dedo meñique. ¿Ya? Tenemos aquí el piramidal, que es el ligamento colateral ulnar, o este es el medial y este es, perdón, claro, el ulnar es el medial y el colateral es el lateral. ¿Ya? El lunar, este es el más potente y elástico. Este es sólido y elástico, el colateral radial. ¿Ya? El ligamento ulnocarpiano palmar este es menos grueso en comparación al anterior. Y el ligamento distal anterior, pues. Es oblicuo abajo y medialmente está formado por dos fascículos. Ya. Todos estos componentes conforman la cápsula articular, están dentro de la cápsula articular, refuerzan la cápsula y permiten que los huesos se desplazarse notablemente de los unos con respecto con los otros. Sin obviar, tenemos que tapiza la cara profunda de la cápsula en toda su extensión y termina en el límite del revestimiento cartilaginoso. Túnel carpiano y estructura de la muñeca. El túnel carpiano está formado anteriormente en la muñeca por un arco profundo formado por los huesos del carpo y el retináculo flexor. Es un conducto estrecho en la muñeca, mide aproximadamente 2.5 centímetros. Ancho el piso y las paredes del túnel está formado por pequeños huesos de la muñeca llamados huesos carpianos. El techo es una banda resistente de tejido conectivo llamado ligamento transverso del carpo. Debido a que estos límites son muy rígidos, el túnel carpiano tiene poca capacidad para estirarse o aumentar su tamaño. Acá no esta imagen, creo que es más adelante. Entonces, acá, anal del pulso. Más adelante lo que había colocado la imagen del túnel. No, pues el túnel carpiano ya le expliqué. No, más adelante está. Tendón del supinador largo por fuera. Ya. Tendón palmar mayor por dentro, sobre la epífisis distal del radio y detrás del ligamento anterior. Aquí está el túnel carpiano. ¿Quién me lo pongo? Aquí está nuestro. 4 tendones flexores profundos de los dedos. 4 tendones flexores superficiales. Tenemos 8. Tendón flexor largo del pulgar. 9 tendones flexores, todos son flexores. Y por último, el nervio mediano. Pongo una imagen. Aquí está el nervio mediano. El nervio mediano es el que resalta. Entonces vamos a ver con más detalles. Aquí está. Esta es una bonita imagen de Gray. Entonces acá tenemos el tendón largo del pulgar, del palmar. Miren, recuerden que este es el arco palmar. Todo esto, estos huesos, son 6. Las únicas que no son es el escafoides y el semilunar, como les había dicho. Ya. Entonces vamos primero viendo los componentes alrededor y luego ya les explico cuál es el túnel carpiano propiamente dicho. Tenemos el retináculo flexor, tenemos el tendón flexor radial del carpo, al nervio mediano, al tendón flexor largo del pulgar, al tendón abductor largo del pulgar, al tendón extensor corto del pulgar, a la vena cefálica, a la arteria radial, al tendón extensor largo del pulgar, extensión radial corto del carpo, extensor radial corto del carpo. Acá sería el largo, cada tendón extensor del índice, y estos son tendones extensores de los dedos comunes, ¿ya? Tendón extensor de los dedos del dedo meñique. Acá está mal traducido. Acá es la vena basílica. Al tendón extensor del carpo cubital. Y bueno, acá es el arco para el arco, ¿ya? Y acá vemos el retináculo flexor y los 6 huesos del carpo van a formar el túnel carpiano. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido? Como vemos aquí, los flexores de los dedos profundos. Si los profundos son 4, los superficiales también son 4. Entonces acá tenemos 8. ¿Quién va a estar aquí? Va a estar el tendón flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Estos 8, 9 y 10 van a ser los componentes
Ahora tenemos el nervio cubital, que estamos viendo, y la arteria cubital. Entonces vamos a conformar el túnel carpiano. Entonces acá tenemos el retináculo flexor, que está aquí, y en ese mismo, el arco, y este es el túnel carpiano. Corredera del retináculo extensor. Lo conforman el abductor largo y extensor corto del pulgar, el primer radial externo, el segundo radial externo, el extensor largo del pulgar, el extensor común de los dedos y propio del dedo índice, el extensor previo del dedo meñique. Y por último el cubital posterior. Aquí vemos la imagen, la corredera del retináculo extensor, el abductor largo y extensor corto del pulgar. Primer y segundo radial externo, extensor largo del pulgar, extensor del dedo índice y extensor de los dedos, extensor del dedo meñique y el cubital posterior. Aquí está señalado. Músculos de la muñeca. Tenemos aquí, como siempre, hay que dividirlo por planos. Primer plano, supinador largo o bronquio radial, palmar mayor, palmar menor, flexor radial del carpo, cubital anterior o flexor cubital del carpo. Segundo plano, vamos al flexor común superficial de los dedos. Y aquí no es un músculo, aquí está el nervio mediano, como el calo recolocar, que está entre el palmar mayor y el menor. Tercer plano, vamos a ver el flexor largo del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Y el cuarto plano va a ser el flexor común profundo de los dedos. Síndrome del túnel carpiano. Es una afección que ocurre cuando el nervio mediano se comprime dentro del túnel carpiano al nivel de la muñeca. Como ven aquí. Causa: traumatismo o lesión de la muñeca, artritis, retención de líquidos durante el embarazo, estrés laboral, uso repetitivo del músculo del antebrazo, los mecánicos, los informáticos, los masajistas, los dentistas, etc. Incluso acá la mecanógrafos. Síntomas: sensación de dolor de tipo quemazón, calor y calambre o entumecimiento en la palma de la mano y los dedos. Y también hay debilidad. Tratamiento: hay dos tipos de tratamientos, el no quirúrgico y el quirúrgico. El no quirúrgico es uso de medicamentos antiinflamatorios, el uso de férula o inmovilizador, como ven en esta imagen, cambio de actividades, claro, mecanógrafos. Esa es otra chamba. Ejercicios terapéuticos de estiramiento y fortalecimiento. Aquí están los ejercicios. Y el quirúrgico es la cirugía de liberación del túnel. Ahí tendría que abrir esto. Vamos con la mano. Límites de la mano. Cara anterior y posterior. Acá abrimos al plano horizontal debajo del pisiforme. Recuerden que esta es la superficie del campo, la parte superior del campo, el límite superior del campo. Entonces este sería el límite inferior, ¿ya? Y desde ella hacia arriba, pues, hacia distal, en una posición anatómica. Ese sería el límite de la mano. En la primera capa, la piel, cara anterior, la región palmar. Acá vemos a la región tenar, al palmar mayor y a la región hipotenar. La tenar es el pulgar, ¿ya? Hipotenar el dedo meñique. Región anterior de la región palmar. Se caracteriza por ser gruesa, bien adherida, abundantes glándulas sudoríparas. Cuando uno suda, ya el examen. Desprovista de vellos a comparación de las dorsales posterior. Gran sensibilidad, epicrítico. ¿Qué? ¿Sí? Gran sensibilidad aquí está los corpúsculos de Meissner, que es sensibilidad aguda o tacto fino, ¿ya? Que está a nivel de los pulpejos, ¿ya? Crestas papilares que forman los trazos o huellas digitales y los pliegues de fricción en los sitios de la proyección articular. Capa de tejido celular subcutáneo. Tenemos en la cara anterior región palmar, areolar y trabecular con presencia de tabiques fibrosos. Músculo cutáneo palmar, como lo vemos que estaba en la parte media. Y acá tenemos las venas, venas plesiformes que adhieren a la vena de las muñecas, dorso pulgar y dorso quinto del dedo, nervios dependientes de la radial superficial. Y tenemos también aquí las fascias en la cara anterior. La fascia palmar forma una lámina fibrosa de abanico con vértice hacia el tendón palmar menor y base digital. Forman una vaina fibrosa para los 4 últimos dedos. Músculos de la mano. En primer plano vamos a ver al abductor corto del pulgar, al fascículo superficial flexor corto del pulgar. En segundo plano vamos a ver al oponente del pulgar, al fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Al tercer plano vamos a ver al abductor largo del pulgar. Y vamos a también ver aquí entre el tercer plano y el primer plano, bueno, que después más adelante van a entender por qué está así dividido. Está el cutáneo palmar del tejido celular subcutáneo,
dentro del primer plano, lo vamos a considerar dentro del primer plano, pero de aquí de abajo, al aductor del meñique, flexor corto del quinto dedo, segundo plano al oponente del quinto dedo, primer plano, flexor común superficial de los dedos y los volcanes. Entonces, ¿cómo lo hemos dividido? Estos, el primero, segundo y tercero van a estar en la región tenar. Y desde el cutáneo, por eso aquí lo subdivide así, sería la región hipotenar. Y la región media, la del palmar. ¿Ya? Ligamentos de las manos y de los dedos. Las articulaciones de la mano y de los dedos son metacarpofalángicas y las interfalángicas. ¿Ya? Las metacarpofalángicas están constituidas por la unión de la cabeza de los metacarpianos con la base de la falángica proximal. Las interfalángicas proximales o PIC son la unión de la cabeza de la falange proximal con la base de la falange intermedia. Y las interfalanges distales, las DIC, son la unión de la cabeza de la falange intermedia con la base de la falange distal. El pulgar solar solo tiene una articulación interfalángica. ¿Por qué? Porque tiene una falange proximal y distal, no tiene la intermedia. Todas estas articulaciones tienen ligamentos capsulares y colaterales. Movimiento de la mano. Los movimientos fundamentales menos son flexión, extensión y desviación radial o desviación ulnar. O sea, abducción radial y aducción ulnar. Al poseer movimiento biaxial es capaz de realizar la circunducción. Los cuatro dedos en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, PIC, e interfalángicas distales, DIC, realizan flexión y extensión. Las MIC, o sea, las metacarpofalángicas, también son capaces de realizar aducción y abducción, lo que les confiere la capacidad de la circunducción. El pulgar tiene movimiento adicional de oposición. Músculos extrínsecos de la muñeca y de la mano. Varios músculos que producen movimiento en la muñeca y en la mano se originan en el húmero. A estos músculos se denominan extrínsecos, claro, porque no son propios. Se considera intrínseco cuando su origen y su inserción está en la misma mano. Músculos anteriores. Hay 5 músculos de la mano y la muñeca se encuentran en el aspecto anterior del antebrazo y 4 de ellos se originan en el condilo medial del húmero en una estructura conocida como tendón flexor común y son el flexión radial del carpo, flexión ulnar del carpo, flexión superficial de los dedos y palmar largo. El quinto músculo no se origina en el tendón flexor común y se denomina flexor profundo de los dedos. Entonces vamos a ver, flexor radial del carpo. Su origen, epicóndilo medial del húmero vía el tendón flexor común. Inserción, base del segundo metacarpio. Función, flexión de la muñeca. Asistente en la desviación radial y asistente en la flexión antebraquial. Inervación nervio medial. Flexión ulnar del carpo. Origen, epicóndilo medial vía tendón flexor común. Inserción, hueso jametal y beso del quinto metacarpio, o sea, el ganchoso. ¿Ya? Esto está en inglés. Función, flexión de la muñeca asistente en la desviación ulnar y ayuda a estabilizar la muñeca. Inervación, el nervio ulnar o cubital. ¿Ya? Músculo flexión superficial de los dedos. Epicóndilo medial vía el tendón flexor común, borde medial de la base del proceso coronoide de la ulna y línea obliqua del radio a lo largo del borde supero anterior. Bueno, sí, ya lo hemos bien visto. Inserción, superficie ya, de la base de la falange media. Función, flexión de los dedos. Inervación nervio medial. Palmar largo o longo. Epicóndilo medial y vía del tendón flexor común. Inserción, porción central del retina con el flexor y porción superficial de la aponeursis palmar. Función, asistente en la flexión de la muñeca y cuando ya está realizada la flexión de los dedos también tensa la aponeursis palmar. Inervación al nervio medial. Flexión profundo de los dedos. Este también ya lo había hablado. Superficie interior medial de los 3/4 superior de la horma y membrana interocepción. La profunda, recuerden que yo les había dicho que está inervada por los nervios, por el nervio mediano y el cubital o ulnar. Los extrínsecos de la muñeca y de la mano. Músculos posteriores. Son 6 músculos posteriores. Aparecen en la parte posterior del antebrazo. 4 de ellos se originan en el epicóndilo lateral. Estructura conocida como el tendón extensor común, extensor radial breve del carpo, corto del carpo, extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos y extensor del telo meñique o mique. Los 2 músculos que no se originan en el epicóndilo lateral son el extensor radial longo del carpo largo y el extensor del telo meñique. Extensión radial corto del carpo. Epicóndilo lateral del húmero. Inserción superficie dorsal de la base del tercer metacarpiano. Función, extensión de la muñeca y desviación radial de la muñeca. Inervación, nervio radial. El ulnar del carpo, epicóndilo lateral del húmero. Inserción en la parte dorsal ulnar de la base del quinto metacarpiano. Extensión de la muñeca y desviación ulnar de la muñeca. Inervación, nervio radial. Estructura común de los dedos. El origen es el epicóndilo lateral de la vía extensión del común. Inserción en la parte dorsal falange proximal de cada uno de los 4 de los dedos. ¿Ya?
Y también hay mediana a los 4. Mediana y distal. Función, extensión de los dedos a nivel de la articulación interfalángica proximal y distal. Inervación en el radial. Extensión del dedo mínimo del meñique prácticamente, ¿ya? Epicóndilo lateral del húmero. Inserción superficie dorsal de la base falángica medial del quinto dedo. Y superficie dorsal de la base falángica distal del quinto dedo. Función, extensión del quinto dedo. Inervación del nervio radial. Vamos, de izquierda a derecha vamos a ver la extensión radial del carpo, ulnar del carpo y extensión común de los dedos. Miren los movimientos de extensión. Extensor radial longo del carpo. Origen, cresta subcondilar lateral del húmero por debajo del braquio radial. Inserción, superficie dorsal de la base del carpo del segundo metacarpiano. Función, extensión de la muñeca y dimensión radial de la muñeca. Inervación, el nervio radial. Extensor del dedo índice. Origen, superficie posterior de la ulna distal al extensor largo del pulgar y membrana interna. Inserción, superficie dorsal de la base falange media y falange distal del índice. Función, extensión del índice a nivel de la articulación metacarpofalángica. Inervación en nervio radial. Los intrínsecos de la mano, como le dije, son propios de la muñeca. Tanto su origen y su inserción tienen que ser ahí mismo. Mientras que los músculos presentes se originan fuera de la mano, se insertan debajo, dentro de la mano, y los músculos que siguen son los denominados intrínsecos de la mano. Es decir, se originan y se insertan en la mano, como ya le había explicado. Tres de estos músculos conforman la estructura anatómica conocida como la eminencia hipotinar, es decir, el aductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique. Mientras que los músculos precedentes se originaban fuera, ya bueno, esto ya les voy a explicar. Entonces acá vemos una como general ya. Acá tenemos al flexor corto del pulgar, tenemos al aductor largo del pulgar primer inserto interóseo palmar del lado medial del capuchón extensor. Acá tenemos el flexor corto del pulgar. Estos tres van a formar los músculos tenares, mientras que el flexor corto del dedo meñique, que es esta, y el oponente del dedo meñique y el aductor del dedo meñique van a formar los músculos hipotenarios. Acá tenemos el retináculo flexor del túnel carpiano, que es la parte superior, que es el techo, perdón. ¿Ya? Abductor del dedo meñique, origen, superficie del pisiforme, del hueso pisiforme, tendón del flexor ulnar del carpo y ligamento pisojametal. Inserción, aspecto medial de la base del falángico proximal del quinto dedo. Función, abducción del quinto dedo. Inervación, el nervio ulnar. Flexión breve del dedo meñique. El gancho y el borde ulnar del retináculo. Inserción, aspecto ulnar de la base falángica proximal del dedo meñique. Flexión, la función va a ser flexión. Inervación, el ramo profundo del nervio ulnar. Oponente del dedo meñique, el hueso jametal. Inserción, superficie medial del quinto metacarpiano. Función, flexión y aducción del dedo. Inervación, nervio. Interiores dorsales se originan a dos cabezas del lado de cada uno de los espacios intercarpianos. Inserción a cada lado correspondiente a la base de la falange. Función, la abducción. Inervación, nervio. Interiores palmares, hay tres músculos interiores palmares que se originan en el segundo, tercer, cuarto y quinto de los huesos metacarpianos de la siguiente manera: del aspecto lunar al segundo metacarpiano y del aspecto radial del cuarto al quinto metacarpiano. Inserción, se insertan en la segunda y cuarta, quinta falange proximal de la siguiente manera: el aspecto lunar y la segunda falange proximal y el aspecto radial a la cuarta y quinta falange proximal. Función, la aducción. Inervación, el nervio. Los lumbricales son 4 en su origen. Son 4 músculos profundos de la mano que se originan en los tendones de los flexores profundos de los dedos. Su inserción se insertan en los tendones del extensor común de los dedos en el área de las falanges proximales. Función, asistente en las flexiones de la articulación. Inervación, el primero y segundo lumbricales por el nervio mediano, el tercero y el cuarto por el nervio. Entonces aquí hay dos inervaciones, el nervio mediano y el lunar. Músculos del pulgar. Los músculos involucrados en el movimiento del pulgar se clasifican como extrínsecos, es decir, se originan por fuera de la mano y se insertan dentro de la mano. Entre ellos están el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, el abductor largo del pulgar y el flexor largo del pulgar. Intrínsecos, y los intrínsecos se originan y se insertan en la misma mano. Entre ellos están el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Extensor largo del pulgar. Origen en la parte dorsal, en el tercio en la parte posterior lateral del tercio medial del ulnar y la membrana interósea. Inserción en la base del falange distal. Función, la extensión. Inervación, la hemorragia. El corto del pulgar, igualito.
inserción, la base falángica proximal del pulgar, y la función también va a ser extensión. Inervación nervio-radial. El abductor, también la misma, la inserción, la base del primer metacarpiano, función la abducción, inervación al nervio radial. El flexión largo del pulgar, superficie anterior del tercio medio del radio y membrana interior. Inserción base de la falange distal del pulgar. Función, flexión del pulgar a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Y asiste en la aducción del pulgar. Inervación nervio mediano. Y bueno, estas son algunas imágenes que he usado. Bueno, y eso ha sido todo. Gracias.